Buenas tardes a todos y bienvenidos a la conferencia inaugural de la Feria del Libro de Tomares. Alcalde José Luis Sanz, compañeros, miembros de la corporación, vecinos, amigos y público en general, y sobre todo a nuestro gran protagonista de este acto, Antonio Muñoz Molina, que con su intervención será el encargado de abrir la 10ª Feria del Libro de Tomares. Solo quiero deciros una palabra muy brevemente. Hoy es un día muy especial para la cultura en Tomares, y lo es por varios motivos. El primero, porque celebrar una feria del libro es celebrar una gran fiesta de la cultura, un lugar de oportunidades donde los libros se acercan a los lectores. Los lectores pueden conocer a sus escritores favoritos, los escritores conocen a sus lectores y los libreros tienen la oportunidad de vender más libros. Como recoge el programa famoso Todo está en los libros, en una feria del libro está recogido todo de todo. En segundo lugar, es un día muy especial porque la Feria del Libro de Tomares no es un acto aislado, es un símbolo último del compromiso permanente que el Ayuntamiento de Tomares tiene con la cultura. Para nosotros, para este ayuntamiento, para nuestro alcalde José Luis Sanz, la cultura es una prioridad absoluta en la que trabajamos con ahínco, esfuerzo e ilusión durante todo el año. Y prueba de ello es la amplia agenda cultural que tenemos, en la que podemos destacar las 150 actividades que tenemos en el Auditorio Municipal Rafael de León. 150 actividades culturales al año, una cada 2 días. También tenemos 2 programas permanentes para niños, el cuentacuentos de la biblioteca los martes y el mundo de niños en el Auditorio Municipal los sábados, un programa que acerca a los niños todas las artes escénicas. Además, tenemos nuestro foro España Debate, que acabamos de terminar y por el que pasan figuras de primer nivel de panorama nacional. Y, finalmente, tenemos la Feria del Libro, que en este momento estamos abriendo. Y, en tercer lugar, es un día muy especial para la cultura en Tomares porque es nuestra 10ª Feria del Libro. Creemos que es una fecha muy señalada y la queremos celebrar de una manera muy especial. Llegar hasta aquí no ha sido fácil. La Feria del Libro comienza en Tomares en momentos difíciles, en plena crisis, en unos años en que la situación económica se llevó no pocas cosas y sobre todo y de manera significativa aquellas relacionadas con la cultura. En Tomares hemos procurado durante todos estos años que lo fundamental permaneciera, que esto no fuera así. Y sobre todo hemos dedicado especial cariño a 2 campos, al campo de la educación y al de la cultura, porque invertir en educación, invertir en cultura es invertir en el futuro. Para celebrar esta 10ª Feria del Libro lo vamos a hacer con una gran programación. Hay más de 60 autores que vienen a firmar y a presentar sus libros. Hay más expositores. El año pasado había 12 y este año hay 17. Ya hay más en librerías y editoriales, 18. También tenemos un mayor espacio para los niños. Por otro lado, también hemos tenido que contar con la climatología, que parece que va un poco en contra, y por eso hemos decidido poner una carpa que cubra todo el espacio donde está la feria para que el que venga pase un rato agradable sin tener que preocuparse mucho por la lluvia. Y por supuesto contamos con un cartel de escritores más extenso y de más calidad. Entre ellos vamos a ver a los prestigiosos Luis Landero o Julio Llamazares. También van a estar con nosotros los premiados del año pasado, Javier Sierra, Cristina López Barrio, Rael Origa, Sonsoles Ónega. También van a venir actores tan prestigiosos y reconocidos como Héctor Alterio. Y tenemos un cierre fenomenal con Almudena Grande. Pero si este año contamos con un gran cartel, pocas aperturas mejores podíamos tener como la que vamos a disfrutar. Tomares tiene la suerte de contar en su inauguración con Antonio Muñoz Molina,
sin duda uno de los más brillantes escritores que ha dado España en las últimas décadas, y yo me atrevería a decir que es un clásico contemporáneo. Muñoz Molina es uno de los pocos escritores que tiene la virtud de encontrar, como pedía Juan Ramón Jiménez, el nombre exacto de las cosas, para que el lector pueda ser el gran protagonista de las historias que narra. La vida literaria de Muñoz Molina ha seguido, como dice la profesora de la Universidad de Granada, Encarna Alonso Valero, un camino inverso al de la mayoría de los escritores, porque la mayoría de los escritores empiezan escribiendo novelas y luego la prensa los requiere como articulistas, pero Antonio empezó en el desaparecido Diario de Granada, escribiendo artículos. Creo que ese momento en su vida fue esencial, porque ahí nace el Muñoz Molina escritor. Y escribe su primer libro, que es una recopilación de los artículos que escribe en ese diario durante un año. A partir de ahí empieza una carrera repleta de éxitos y repleta de lectores, de miles de lectores. Yo en una entrevista suya oí que lo que le gustaría es que lo leyeran, no sabía si mayoritariamente, creo que lo ha conseguido, y poder vivir de la pluma. Va a tener en este momento mucha importancia un autor que viene mañana a visitarnos también, que es Pere Allín Ferrer, que lo ayuda en sus primeros momentos a publicar su primera novela, y que es prologuista de Robinson Urbano, que es el primer libro que escribió. 34 años después tenemos la gran suerte de tener aquí hoy al escritor del Jinete Polaco, Premio Planeta, Premio Príncipe de Asturias, que según dice Pere Allín Ferrer, que tiene unas condiciones expresivas del todo inhabituales. Un Robinson urbano que, parafraseando el título de su último libro, con un andar solitario entre la gente, viene a Tomares a acompañarnos a abrir esta feria del libro tan especial para nosotros. Os dejo con Antonio Muñoz Molina, un grandísimo escritor que sin duda va a hacer grande o más grande la feria de Tomares. Bueno, buenas tardes, no sabemos si es un eufemismo, ¿no? Pero muchas gracias por su presencia, gracias al alcalde y a la concejal de Cultura y al ayuntamiento por su invitación. Y cuando me invitaron a dar esta charla inaugural, pensé que iba a hablar sobre algo que no se piensa mucho, que es cuando se dice que la literatura es un oficio solitario, escribir y leer son cosas solitarias. Yo me puse a pensar en toda la gente que hace falta para que exista ese acto de leer, ¿no? Así que sobre eso es la charla que les voy a dar ahora, ¿no? Leer es un acto tan íntimo y tan ensimismado que uno no se da cuenta del número de personas que son necesarias para hacerlo posible. El buen lector se sumerge tanto en la historia que lee y en la vida de los personajes que hasta puede olvidarse de que el libro tiene un autor. Igual que los niños antiguos que teníamos el cine como principal entretenimiento, nos olvidábamos de que las películas tenían director y hasta de que los actores estaban interpretando. Es Don Quijote quien nos conmueve en el momento supremo de la lectura, no Cervantes. Nos olvidamos de que el libro lo ha escrito alguien y hasta de que es un libro y no un fragmento de una vida verdadera. Ese olvido es en gran medida la señal de la eficacia del libro. Yo leía de muy joven 20.000 leguas de viaje submarino y no quería ser Julio Verne, sino el Capitán Nemo, y esa figura inexistente me parecía más real que la de su autor. Y sin embargo, hay tanta gente que ronda cerca de nosotros cuando estamos leyendo. El autor, desde luego, es el que nos parece imprescindible cuando salimos de nuestro ensueño tan gustoso. El autor unas veces nos seduce porque se vuelve invisible y otras porque en el silencio de la página creemos estar escuchando su voz, que cuando lo hemos leído mucho es tan familiar como la voz de un amigo.
Conocemos sus tics, sus manías, sus repeticiones, sus descuidos. Podemos intuir qué está diciendo detrás de lo que dice, sin darse cuenta muchas veces, qué nos oculta revelándose. Sostenemos con él una conversación que no es menos cercana cuando en la realidad no lo hemos visto nunca, ni cuando sabemos que originariamente escribió en un idioma que no entendemos, ni cuando está muerto. En un gran número de casos, otra figura es tan imprescindible como invisible. De los libros que nos gustan, de los que más recordamos, de los que hemos leído, por ejemplo, en el último año, ¿cuántos son libros traducidos? Sin el autor no existe el libro, pero sin el traductor no existe para nosotros la posibilidad de la lectura. Caemos en la cuenta de que estamos leyendo un libro traducido casi siempre por razones negativas, porque nos suena muy rara una frase, porque advertimos un error evidente. Cuanto mejor hace un traductor su trabajo, más fácil es no advertirlo. Yo ahora me fijo siempre en el nombre de la persona que ha traducido un libro que no leo en su idioma original, y si escribo sobre él me aseguro de que su nombre será mencionado. Pero si pienso en mi educación como lector, en los años tan fértiles que van de las primeras lecturas infantiles a las primeras plenamente adultas de la juventud, caigo en la cuenta de la cantidad de personas desconocidas para mí y a las que nunca manifesté mi gratitud, ni supe que se la debía. Los traductores muchas veces anónimos o mencionados solo con iniciales de aquellos libros de las colecciones juveniles de Bruguera, Mateu, Sopena, las editoriales en las que encontré por primera vez muchas obras maestras y también novelas de aventuras o policiales o del oeste, todas las que abastecían mi codicia de lector. De modo que en esa habitación en la que hasta ahora estaba sobre todo la persona que se inclina sobre el libro, hay ya dos más, un autor y un traductor, y uno no sabe cuál de los dos trabajos es más difícil. La frase en apariencia más sencilla en otro idioma que uno conoce bien, cuesta mucho traducirla, y aunque parezca mentira, no es raro que un traductor dedique más tiempo al libro que el que dedicó el que lo ha escrito. Grandes novelas se sabe que han sido escritas a toda velocidad. Stendhal terminó La Cartuja de Parma en 54 días. Cervantes no parece que perdiera mucho tiempo en corregir. El escritor se deja llevar, en algunos momentos decisivos de su trabajo, por un arrebato de entusiasmo y hasta en otros casos trabaja bajo la presión de una fecha de entrega o urgido por la obligación de ganar algo de dinero. Dostoyevski escribió en pocas semanas El jugador precisamente porque tenía que pagar deudas de juego. Pero esa fertilidad no le está permitida al traductor. No tiene que inventar, pero tampoco puede permitirse ninguna de las libertades que son privilegio del autor. Tiene que encontrar equivalencias lo más ajustadas que sea posible a cada una de las palabras originales. Tiene que imaginar en su propio idioma un ritmo de escritura y una manera de fluir que dé una idea del ritmo y el flujo de otro idioma muchas veces muy alejado. Y raras veces el trabajo de traducir ha recibido no ya el reconocimiento, sino tampoco el pago que se correspondería con su dificultad, con su responsabilidad enorme. Muchos escritores buenos y malos del siglo XIX escribieron a destajo, pero lo mismo le sucedió a muchos traductores cuyo nombre no recuerda nadie. Me gustaría saber ahora a quién le debo la felicidad de haber leído en español por primera vez La isla misteriosa o Las aventuras de Tom Sawyer o cualquiera de aquellas novelas de Agatha Christie que devoraba en mi adolescencia. Cada palabra de cada uno de esos libros fue traducida, es decir, fue vuelta a escribir por alguien. Solo poco a poco fui fijándome en los traductores y en algunos casos llegué a saber algo de sus vidas. Yo no habría leído por primera vez al dificilísimo Shakespeare sin la mediación de Luis Astrana Marín, ni a Proust sin Pedro Salinas y José María Quiroga Pla, ni a Stendhal sin la gran Consuelo Verges, que le dedicó su vida entera, hasta el punto de que hablaba de él como de un viejo amigo, un compañero leal en su vida solitaria de traductora. Sabemos cuánto nos gusta Thomas Bernhard, pero no siempre caemos en la cuenta de que lo sabemos gracias a las traducciones de Miguel Sáenz. Es muy difícil que la poesía pase bien de un idioma a otro, pero sin las traducciones de Jordi XII, mucha menos gente disfrutaría de los poemas de Oden o de T.S. Eliot. Alguien ha escrito el libro, alguien lo ha traducido con mucha frecuencia, pero también hay alguien que empezó descubriéndolo y que decidió editarlo, o que contagió su entusiasmo a un editor. En ese momento la figura se desdobla. En español se llama editor
a la persona que se ocupa de la parte administrativa y comercial del negocio y también a la que cuida el texto, la que probablemente lo ha elegido, ha tomado la decisión de que vale la pena publicarlo. En los países anglosajones hay 2 palabras distintas para cada una de esas 2 tareas. El que dirige la parte comercial es el publisher. El editor tiene un oficio mucho más especializado y de una importancia que, si lo hace bien, puede ser decisiva, no ya para el éxito público del libro, sino para la calidad de su escritura. Empecé diciendo que el lector, aunque lo parezca, no está solo, pero tampoco lo está el escritor. La parte fundamental del proceso de creación literaria sucede en una extrema soledad, pero hay un punto en que el escritor necesita el aliento y también el juicio de personas cercanas que le alivien el desánimo y le den algo de la confianza que necesita, y que sean capaces de leer lo que ha hecho o lo que todavía está haciendo con la suficiente distancia y el suficiente interés como para ayudarle a ver lo que él no ha sabido advertir, porque está demasiado empapado en su trabajo, porque se ha distraído en algún momento, porque se ha permitido alguna indulgencia, porque se ha equivocado. Tenemos la idea de que el producto de la creación es sagrado y de que cualquier intervención exterior es una interferencia, casi una profanación. Pero eso no es cierto. Casi no hay nada tan imprescindible para un escritor como el juicio de una persona muy próxima, de su plena confianza, con un criterio incorruptible, con una capacidad de atención plena a cada palabra y a cada frase de un texto escrito, con la afinidad necesaria para comprender su intención y el sentido de lo que ya ha hecho, con el sentido crítico necesario para detectar las equivocaciones, las reiteraciones, incluso lo más grave de todo, para decirle a veces al autor que el libro entero, el proyecto entero, está equivocado. Durante unos años me dediqué a dar clase de lo que se llama escritura creativa. Una de mis tareas era leer los cuentos o las novelas que escribían los alumnos a los que me tocaba asesorar. En ese trabajo comprendí aún mejor lo que me había enseñado ya la experiencia de toda mi vida. Rara vez o nunca sale de las manos de un autor un libro genial, o perfecto o intocable. Nadie escribe nada tan bueno que no pueda ser mejorado, muchas veces con un cierto número de pequeñas correcciones, de corte adecuado. Y un libro que es solo bueno puede llegar a ser mejor, y otro cercano a la mediocridad puede alcanzar una forma digna y satisfactoria. Cuando alguien tiene muy poderoso que decir, casi siempre encuentra la manera de contarlo. Y los elogios generales no sirven, ni para el autor veterano ni para un principiante. Un escritor necesita consejos específicos, un punto que divida una frase, quitar un adjetivo innecesario y vulgar, o una reiteración superflua. Hay intervenciones menores que, sin embargo, hacen resplandecer de repente una página. El escritor necesita el consejo cercano, y uno de los golpes de suerte que más le benefician en la vida es tener junto a sí a la persona que mejor pueda alentarlo, criticarlo y mejorarlo. Pero aún así necesita la asistencia de un editor profesional, o de una editora, porque en este trabajo, como en tantos otros del mundo del libro, hay una gran presencia de mujeres, en muchos casos una mayoría. Quizás la única persona que lee tan atentamente un libro como el que ha de traducirlo es el editor que debe cuidarlo en el proceso que concluirá en el volumen impreso. Mi primer editor, Pere Gimferrer, que viene aquí mañana, ¿verdad?, me dio la alegría suprema de decirme que mi primera novela iba a publicarse y a continuación añadió: tienes que quitarle 40 páginas. No me dijo cuáles. Sentí casi un principio de ultraje. Quitar 40 páginas a la novela a la que había dedicado varios años de mi vida. Pero volví a ella con otros ojos y fui encontrando aquí y allá los pasajes que de pronto ya no me parecían imprescindibles y que efectivamente rondaban las 40 páginas. En cada libro mío se ha repetido el proceso. Hacen falta editores y hacen falta profesionales más especializados todavía, los correctores, que son los que ven lo que no ha visto nadie, los que atrapan las erratas más insidiosas, los que le advierten al autor de los despistes grandes y pequeños que comete con mucha frecuencia. La verdad es que un libro no termina de corregirse nunca. Errores que a veces quedan sin detectar en la edición original los descubre un traductor a otro idioma al cabo de los años. Cuando mi última novela estaba a punto de ir a la imprenta, después de no se sabe cuántas revisiones, mi hija Elena, a la que le había dejado unas pruebas, me avisó: había una errata enorme, nada menos que en la cita al comienzo del libro. Mi traductor al francés, Philippe Bataillon, que tiene ya casi 90 años,
Me manda cada vez una lista de preguntas y de dudas que con frecuencia incluyen también errores imperdonables. Fue él quien descubrió, con gran vergüenza no solo para mí, sino para los editores de varios países que ya habían publicado mi libro, Córdoba de los Omeyas, que en su último capítulo yo decía, nada menos, que Pompeya había sido destruida por una erupción del Etna, que está en Sicilia, claro. Mi lista de acompañantes del lector se va volviendo más nutrida. Editores, traductores, correctores, personas queridas. La lectura solitaria se va revelando como el resultado de la dedicación de mucha gente. El reino de la ficción y el de las palabras afirma sus cimientos en una cadena de saberes y de puestos de trabajo, de aficiones y de responsabilidades laborales. El libro que estás leyendo a solas quizás no lo habrías descubierto sin la recomendación de un amigo, porque un lector entusiasta es un propagandista. Ha descubierto un tesoro y en lugar de esconderlo para que nadie se lo dispute, le falta tiempo para compartirlo. Ha hecho falta una librería para que lo encuentres, pero a veces también y sobre todo, para lo que hace falta una buena librería no es para encontrar con seguridad lo que ya iba buscando, sino para descubrir lo inesperado con lo que no contabas, que es todavía un regalo mejor. A las personas con aficiones literarias se nos suele decir que tenemos la cabeza en las nubes, pero todo lo que amamos existe gracias a cosas tangibles, perfectamente materiales, a la solvencia de personas que hacen bien su trabajo, a la temeridad de los que eligen dedicarse a un oficio, el de la librería, que es tan incierto como el de la escritura, y a conquistas políticas y sociales que hacen mejores las vidas de las personas, y no solo porque les facilitan el acceso a los libros. En el ecosistema de la literatura, tan necesaria como la librería es la biblioteca escolar y la biblioteca pública. Los lectores tienen su origen en las bibliotecas escolares y públicas, como las especies marinas en los arrecifes del coral. Y así se ensancha todavía más el círculo numeroso de la comunidad de los libros. A todo el que lee, le ha enseñado a leer a alguien. A un escritor hubo personas cargadas de paciencia y destreza que le enseñaron las primeras letras. No son hechos naturales, ni siquiera muy antiguos. Mi abuela materna, que era una mujer de una inteligencia luminosa, apenas escribía con mucha dificultad las letras de su nombre, cuando tenía que firmar un documento. Casi todos nosotros, y no solo en Andalucía, venimos de un largo linaje de campesinos pobres que nunca pudieron ir a la escuela. Sin enseñanza pública, universal, igualitaria y rigurosa, no hay lectores, y muchos posibles escritores no encontrarán nunca su vocación. Más decisivo para la difusión de la literatura que un crítico de mucho renombre o que un gran especialista universitario es un profesor o una profesora que enseña a leer y a escribir y a imaginar el mundo y a descubrir su historia y su geografía y la amplitud del universo y las posibilidades del conocimiento humanista y científico y el disfrute de la belleza y la capacidad de crearla uno mismo. En el pasado de cada lector hay un aula, una sucesión de ellas, y también hay un dormitorio en el que el padre o la madre cuentan cuentos o los leen en voz alta. Sin duda la tecnología ofrece posibilidades deslumbrantes, pero para encender la imaginación y la voluntad de saber, basta con una voz que nos habla. En muchos libros que se publican en el mundo anglosajón, viene al final una lista de agradecimientos. El autor da las gracias a las personas que le han ayudado en su trabajo, en el proceso de la escritura o la investigación, sus maestros, su agente, su editor, su cónyuge, sus hijos, que siempre se dice que tuvieron tanta paciencia y lo apoyaron tanto. Creo que cada uno de nosotros, los lectores, podemos redactar un catálogo de gratitudes que puede llenar muchas páginas. Está bien pedir cuentas cuando hay que pedirlas, pero igual de importante es saber dar las gracias. Y para que el gesto de la gratitud sea efectivo, tiene que llenarse de sentido práctico. Uno ha de defender aquello que le importa, porque si no lo defiende uno, no lo van a defender otros. Lo que uno deja de hacer puede que no lo haga otro. A consecuencia del trastorno doble de la recesión económica y de los cambios desatados por la tecnología digital y la llegada de Internet, el mundo del libro ha sufrido en España una crisis tan grave que en algún momento llegó a parecer un derrumbe. Las cifras son claras. Las ventas de libros en nuestro país han llegado a caer un 35%. En los últimos tiempos ha habido una cierta recuperación, pero sobre todo un frenazo de la caída. La pérdida del poder adquisitivo de la gente y los cambios en los hábitos de entretenimiento propiciados por la revolución digital han tenido su importancia indudable. Pero dos factores han sido todavía más cruciales. El primero, la piratería y la falta de coraje cívico y político contra ella. El segundo,
el descenso y hasta la radical eliminación en muchos casos, de las compras de libros en las bibliotecas públicas. En España, el poder político y por desgracia también una parte de la ciudadanía son históricamente hostiles muchas veces a cualquier forma de conocimiento. Como la cultura les parece un adorno superfluo o un lujo elitista, muchas veces una gran parte de los responsables no dudan en reducir o suprimir los presupuestos dedicados a ella, sabiendo que ese ahorro no le traerá ningún coste electoral significativo. El perjuicio causado por 8 años de cortes radicales en educación, cultura e investigación científica va más allá de las cifras económicas que los detallan. El daño causado a nuestra dignidad y a nuestra esperanza de prosperidad duradera no puede calcularse. La mezcla de demagogia y de frivolidad con que se alentó y se consintió la piratería en los peores momentos de la crisis es una vergüenza que afecta por igual a la clase política y a la sociedad civil. Cuando escritores, cineastas, artistas, músicos hemos protestado contra la piratería, a veces aguantando injurias muy graves, no estábamos defendiendo ningún privilegio. Reclamamos lo mismo que cualquier persona que hace su trabajo, que aquellos que se benefician de él contribuyan a su sostenimiento, igual que el que paga un café cuando se lo toma, y por lo tanto ayuden a la perduración de aquello que disfrutan, a esa gran red de esfuerzos personales y profesionales que forman el mundo del libro. El lector es tan parte de él, tan responsable de él, como el escritor y el traductor y el editor y el librero. La cultura no es un lujo de unos cuantos, es, entre otras cosas, un sector productivo que crea lo que más nos hace falta: prosperidad sostenible y puestos de trabajo. Es mucho lo que hemos perdido y costará mucho recuperar una parte de lo que ya dábamos por supuesto. Asombrosamente y contra todo pronóstico, también es mucho lo que se ha logrado salvar. La seducción de la tecnología anima a muchos profetas impacientes a vaticinar desastres. Casi más destructivo que la piratería o que la ignorancia es el papanatismo de lo nuevo. Hace 8 años los periódicos estaban llenos de titulares que anunciaban el triunfo inminente del libro electrónico y la ruina de ese artefacto tecnológicamente tan primitivo en apariencia como el libro de papel. Ahora los mismos que hacían aquellos anuncios triunfales redactan sin ningún sonrojo titulares en los que se da cuenta del estancamiento del libro electrónico y la pervivencia del papel. No tengo ningún prejuicio contra esa tecnología. Compré mi primer Kindle cuando acababa de aparecer en Estados Unidos y ahora lo tengo siempre a mano, sobre todo cuando voy de viaje. Una tecnología, por mucho que insistan sus propagandistas, no es como esos dogmas religiosos que un converso tiene que abrazar al mismo tiempo que abjura de los que aceptó poco antes. Yo escribo en un cuaderno con un lápiz y también escribo en un portátil, según. Y unas veces me muevo por la ciudad en bicicleta y otras en transporte público, o en taxi o caminando. El libro electrónico tiene su utilidad indudable, pero si el libro en papel se defiende tan bien, no es porque satisface a algunos nostálgicos, como un coche de caballos en la época de los primeros automóviles. El libro impreso en papel es una tecnología punta que lleva siendo tecnología punta 5 siglos. Una tecnología no dura si no es eficiente. El libro en papel dura, entre otras cosas, porque la singularidad de su forma se corresponde sensorial y cognitivamente con la de su contenido. Mi Kindle es el mismo, sea cual sea el libro que estoy leyendo en él. Una edición tangible en papel, con una bonita cubierta, con un formato gustoso para las manos, ayuda a que la lectura sea tan única y tan memorable como el objeto material en el que está contenida. El problema no es de tecnología, es de responsabilidad personal, de decisiones políticas, de medidas sociales que favorezcan o no la educación y el conocimiento, y por lo tanto la lectura. A un lector le gusta estar solo en la placidez de su afición, pero esa soledad tan noble se sostiene, como casi todas, en un gran acuerdo social, en una fraternidad abierta en la que todos somos iguales y en la que no se distingue entre los conocidos y los desconocidos, los de aquí y los forasteros, los nuestros y los otros. La modernidad comenzó cuando los humanistas y los fundadores de la Reforma Protestante exigieron el derecho de cualquier persona a leer la Biblia en privado y en su propia lengua, sin la mediación autoritaria de una jerarquía eclesiástica. Leer a solas, leer lo que a uno le da la gana, leer sin censura, sin coacciones ideológicas, es uno de los actos soberanos en los que se funda la libertad personal. Y luego llega el momento en que el lector y también el escritor sale a la plaza pública en la que se encuentra, como esta noche, con la multitud inesperada de sus semejantes. Muchas gracias.